que a veces se opina desde el fanatismo o desde la escasez de la capacidad intelectual para analizar, lamentablemente. 10:42, senador Obrar, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Y bien, preocupado por todo este tema, porque la inflación, me imagino, a usted que es político de raza hace mucho tiempo, siempre vinculado con la intención de hacer política para transformar, lo pone frente a un escenario en donde la gente cada vez cree menos en la política. Mire, por eso es muy importante estudiar procesos económicos y procesos históricos. Es lo que menos estudian. Los economistas que se forman estudian economía, pero no procesos económicos. Entonces es muy difícil encontrar respuestas. Le hago cortita. Sí. Hay un teorema. Cuando hay hiperinflación, cuando hay inflación, automáticamente hay caída de popularidad de la política, hay degradación de la política, aparece lo que se llama la humedad en política y aparecen los hongos. Producto de la humedad, no son casualidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, en Alemania, de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, cuando se hace el Tratado de Versalles, Sí. Keynes dice, que fue el representante inglés y después renuncia, lo van a hacer crear una nueva guerra a Alemania, van a crear un resentimiento y van a crear problemas políticos en Alemania. Después de Versalles. Porque va a tener una inflación, porque lo que le interesó a los aliados después de ganar la guerra, en la Primera Guerra Mundial, era indemnizaciones de guerra, desarmar a Alemania, quitarle dignidad. Sí, castigarla, ¿no? Y Alemania sufrió eso, una hiperinflación. ¿Y quién apareció después? Hay un libro que se llama Feuerson, Cómo muere la moneda. La culpa tenían los judíos, la culpa tenían los bolcheviques, la izquierda, los socialdemócratas. Se discutía si el Parlamento tenía que aniquilarse y Kelsen defendía, todos los abogados estudian por Kelsen. Hay un debate famoso entre Carl Schmitt, que fue el líder jurídico después de Hitler. Y ya sabemos lo que vino después, en Alemania. No estoy diciendo que eso va a venir. Lo que quiero decir es, cuando y por voto popular ganó Hitler. Sí. En 1933. Sí, aparte obtuvo un respaldo de masas inédito en Alemania. Lo que demuestra que la diferencia que hay entre una dictadura y una democracia, en las dictaduras se llega también por mayoría, pero contrario a la ley. En cambio, la democracia te exige dos cosas: llegar y respetar la Constitución y las leyes. O sea, usted dice, en Argentina estamos muy lejos de esto, pero hay otros países que avanzaron en la entronización de líderes que no me parecen democráticos, independientemente de que hayan llegado. Vamos al caso Orbán. Trump, Bolsonaro, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía. Le Pen que quiso ganar en Francia, gracias a Dios ganó Macron. Macron uno puede tener diferencias, pero ganó la democracia contra la dictadura. Casi ganó. Bueno, pero la pregunta es, Argentina está muy lejos de todo eso. No hablemos de Hitler, porque siempre hay que ser respetuoso con eso. Eso y no banalizar el mal absoluto. Exactamente. ¿no? Pero digo como ejemplo, donde hay hoy Estados Unidos con una hiperinflación del 8,9% anual, ¿Trump puede volver? Sí. Y Biden tiene un nivel de caída de imagen tremenda. Espectacular. Boric en Chile en 2 meses perdió casi 40 puntos de. Sí, pero lo de Boric es una cosa totalmente distinta. Perdió su propio mercado por falta de confianza, por querer ser racional. Tiene un problema. Pero lo que quiero decir es, normalmente tanto se tensiona en la hiperinflación, la gente le ve desordenado, desorientado a los políticos, que se quiere hacer la fuga. La gente hace la fuga por extremo. Por extremo izquierda, si es que tiene que dar una respuesta, o por extrema derecha. Pero no la derecha democrática. La derecha que no importa si se respeta la ley, sino solucionenme el problema. La gente se pone tan desesperada que en un momento dado... ¿Y estamos lejos de eso en Argentina? Estamos a mitad de camino. Yo no quiero simplificar dando nombres, descalificando gente, pero quiero decir que la gente primero se está alejando de los partidos tradicionales. Vamos a hablar objetivo. Hay crisis de los partidos tradicionales, hay crisis del bipartidismo primero, y el producto de la crisis del bipartidismo fue que ganó Macri en un momento. Y ahora el producto de la crisis de los 3 partidos políticos es que aparecen líderes municipales primero, pero con incidencias que después la gente empieza
Pero vamos a analizar un poquito. Bueno, espera, haga una pausa acá. Tema de, por ejemplo, yo no le por ejemplo, el tema Milei. El tema Milei. Bueno, él no es un líder municipal, es un líder está tomando dimensiones en provincias también. No, bueno, pero me parece que él se dimensiona por cuestiones comunicacionales a partir del fracaso de la política tradicional. Es el hongo de la humedad, dije. La humedad es el bipartidismo, tiene humedades y generó estos hongos, son las contradicciones de la humedad. Ahora, el tema Milei, ¿qué está ofreciendo Milei? Porque tenemos que pensar, ofrece libertad. Si todos sabemos que ya nos enseñó el doctor Alfonsín que no hay libertad sin igualdad, sin equilibrio social, sin racionalidad. Tenemos saldado ese debate. ¿Por qué ahora queremos descubrir, después de tantos debates, que la libertad solo nos puede llevar a la construcción? No. La libertad es el darwinismo social, es la concentración de la riqueza, la consolidación de las corporaciones. Por eso que Urequian es el que le financia a Milei. Ahora, ¿usted cree que hoy... la idea. Está bien, pero... Milei, ¿qué está ofreciendo? Milei ofrece la negación del Estado como última fase, que no haya Estado. Y si no hay Estado, en las crisis en el mundo se resolvieron con el único sujeto excluyente que hasta ahora no se encontró sustitución, que es el Estado-Nación. Está bien, pero yo puedo estar de acuerdo con eso y soy defensor de la responsabilidad social del Estado. Ahora, si ustedes, todos los integrantes de la clase dirigente, no advierten que el peligro es el estatismo bobo, que está instalado a través de los discursos... Termino la idea, perdón. Termino la idea porque coincido. Acá lo que hay que entender es, ¿sabe cuál es la diferencia que hay entre remedio y veneno? La dosis. La dosis exacta cura y es remedio. El exceso es veneno. Obviamente, entonces el Estado tiene que existir, uno no puede negar. Lo que tiene que tener una dimensión inteligente, serio, encontrar la legitimación social y política y el desarrollo. Y cuando hay hiperinflación, uno mira la clase política. Más allá de la presencia, o mejor dicho, de la... Sobre todo el gobierno nacional, sobre todo los partidos nacionales, sobre todo la dirigencia que vive en Buenos Aires. No, pero no se olvide que pasó Macri y tampoco pudo controlar la inflación. No, Macri. Y Macri supuestamente prometía un escenario económico distinto. Yo le daba mi opinión. Sí. Macri, en mi opinión, no está para jugar segundo tiempo. Porque le dimos la oportunidad, 4 años, un esfuerzo para poder ganar y regaló una... no supo qué hacer. O se confundió o supo qué hacer y no hizo un desastre. Bueno, los hechos muestran eso. Más allá de las consecuencias que se pueden vislumbrar de la conducta de Milei, voy a la denuncia que hace Milei de la política. ¿Cuál es el grado de veracidad y de importancia de esa denuncia de la casta política que vive del Estado? Mire, yo le diría fundamentalmente, como primer lugar, cuando yo digo que hay una humedad que genera el hongo, es señal de que Milei es la fiebre de una infección que generó el bipartidismo en la Argentina que tenemos que resolver. Esto está clarito, ¿sí? No es que yo diciendo no acá la gente va a creer otra, la gente sabe, tiene claro que hay que hacer una gran renovación, que hay que hacer cambios, que hay que ver cómo vivía cada político, porque gracias a Dios en todos lados uno conoce a la gente, entonces sabe, y bueno, y lo que hay que hacer es la diferenciación, porque usted lo que no puede decir es la casta política son todos malos y todos los demás son buenos. Ese teorema no es cierto. No, está bien, pero esa es la denuncia que instala Milei. Pero tiene que aparecer los buenos y los buenos no aparecen. Y por eso la renovación no es mala. Y los que se ratifican con experiencia tampoco es mala. Lo que hay que ir viendo los cambios. Yo creo que no aparecen los líderes. Estamos teniendo problemas de liderazgo en serio en la Argentina. La crisis se comieron los líderes. Entonces, hoy está todo en discusión. ¿Se da cuenta usted que si hablamos de la negación del Estado, cuando en todas partes del mundo discuten el nivel de definición de la eficiencia, el rol del Estado, porque uno puede discutir el rol del Estado, es legítimo, pero lo que no podés negar es la negación del Estado, porque eso es la existencia misma de una sociedad. Entonces, ahí es donde Milei entra en lo que se llama el precipicio académico intelectual, porque él es de la escuela de von Hayek, el austríaco, donde niega el Estado, donde cree en los servicios mínimos, pero eso es en la academia. Bueno, ¿no? pero la esto gente, fue superado, ese debate. Yo respeto mucho su cuestión intelectual porque usted es un lector permanente, un estudioso. No, pero digo... pero digo que
el 85% de la gente en el país está más concentrada en cuestiones vinculadas con el día a día y el bienestar. Y ahí tiene que haber un discurso, ahí tiene que haber una acción y ahí tiene que haber una respuesta, que es lo que todavía la clase dirigente no encuentra. Por ejemplo, en Corrientes, permítame terminar la idea, la alianza gobernante tenía todo más o menos ordenado en términos de orden de control del gasto público, de endeudamiento, porque en definitiva eso hay que reconocerle a Ricardo Colombi, pero la gente comenzaba a reclamar otras cosas y llega Valdés y cambian muchos paradigmas, comienza a hablar de futuro, de negocios, de ir a buscar mercados al mundo, o sea, da la sensación de que hay algunos que interpretan qué es lo que la demanda social impone y a veces, bueno, en definitiva consiguen el respaldo que consiguen. Valdés consiguió 77% de respaldo en las urnas y no es un detalle menor. Ahora, a nivel nacional, creo que los integrantes de la clase dirigente todavía no muestran esa capacidad para decodificar qué les está reclamando la gente. En consecuencia, esa incapacidad hace aparecer este fenómeno político. Coincido totalmente, porque en Corrientes tenemos resuelto en alguna medida importante lo que se llama, tenemos muchos problemas como tiene cualquier parte del país, pero tenemos dos cosas centrales: liderazgo político y cohesión social. Una gran solidaridad de la gente, una comunidad que está organizada, que tiene legitimidad y que tiene un rumbo para construir con toda la carrera de obstáculos que implica hay mucho por hacer. Inflación, hay mucho por hiperinflación. A nosotros también nos complica espectacularmente la inflación y la hiperinflación, porque a la gente no le alcanza el sueldo y mira para todos lados, y eso hay que cuidar muy bien y hay que tener mucha austeridad y manejarse con mucha racionalidad. Pero estábamos hablando del tema nacional. El tema nacional está muy complicado, está muy atomizado el poder. La oposición puede ganar, pero tiene que explicar una cosa, y lo digo que yo soy opositor. El para qué queremos ganar. Sí. Porque si vamos a llegar como Macri y después no sabemos qué hacer arriba, y vamos a tener un problema. Y la gente tiene esa capacidad, o sea, mejor dicho, las necesidades de la población, le va a dar, digamos, esa capacidad de llevar a ese análisis para qué querés el poder y sabe que la gente y profundizar. Yo le cuento una cosa. Aparte de la política macro que uno habla, que puede confundirle, que la emisión, que la no emisión, que si es causal, multicausal, hacer todo ese debate que uno puede confundir si quiere, tenemos que empezar a hablar de políticas sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Decir, ¿qué estamos haciendo en minería? Estaba estudiando. ¿Qué estamos haciendo en la minería en la Argentina? Usted sabe que, y esto es culpa de los dos partidos, usted sabe que la minería en la Argentina, las multinacionales que vienen pagan el 3% de regalía a las provincias, nada más, y el Estado Nacional les reintegra cuando exporta 5%, así ponemos plata encima por darle la minería. No, pero no me extraña, no sabía, pero no me extraña. Termino la idea. Sí. Y la misma montaña en la cordillera, Chile del otro lado, tienen el 19% de regalía. ¿Escuchó? Estos son datos para que miremos. Está bien, esos son datos. Pero duros. quiero decir para que la gente... Cuando empecemos a analizar... Perdón, lo que quiero decir es cuando empecemos a analizar... ¿Qué ofrece cada partido? Esto es la pregunta que tenemos que hacer. No, y aparte lo que desnuda vamos a la esto, otra pregunta. Le doy la otra pregunta. Y después la prestamos al campo. Está bien, y le queremos sacar más plata. Bueno, casualmente, y a la minería de las multinacionales le regalamos. Esto desnuda el divorcio entre el discurso y la realidad. Efectivamente. Bueno, pero mientras tanto, el ciudadano que quizás no sepa lo de la cuestión de la minería, pero estoy que diciendo, el Estado, que el ciudadano conoce en trazos gruesos la cuestión, la relación campo-gobierno, porque lo vive permanentemente y sabe y conoce, y el campo tiene sus referentes que lo saben explicar muy bien, pero en el día a día le sube el dentífrico, le sube la harina. Esto tiene que ver con la inflación, tiene que ver con todo. Está bien, bueno, tiene que ver con... Escúcheme una cosa, pero ¿cómo puede ser que sea el único país del mundo que estamos entregando el litio, la minería, sin ser socios argentinos, donde decimos nosotros vamos a llevar la ganancia junto con los Bueno, pero Noel, ustedes tienen la idea. Pero tienen al presidente partidario, Gerardo Morales, metido en el centro del negocio del litio y no está gritando en voz alta este tema. Y yo estoy hablando fuerte porque estos son los reclamos que tenemos que hacer. Bueno, ahora, yendo específicamente al tema. Por eso estoy diciendo que la oposición tiene que decir para qué ganamos. Perfecto. Tenemos que decir, por ejemplo, pero usted también la idea, en la industria automotriz, ¿sabe cuánto nos cuesta la industria automotriz en la Argentina en la balanza comercial?
tenemos un déficit todos los años de 10.000 millones de dólares. Bueno, y el 85% de la supuesta industria nacional es autoparte extranjera, con subfacturación, sobrefacturación, con un dólar a 120 y con un dólar blue de 200, donde pagamos la diferencia. ¿Pero sabe cuál es la sensación que está plantada en la gente? No, pero le voy dando... Pero espere. Y si supongamos que ustedes tocan las regalías de minería y las llevan a Chile, por ejemplo, a lo que hace Chile, 19%. ¿Sabe cuál es la sensación que tiene la gente? Que si ese 16% va al Estado, el Estado lo despilfarra después. No lo utiliza en obras de infraestructura, en crecimiento, se mete en el clientelismo. Nos va a decir a nosotros que se nos caen los puentes y no podemos arreglar. Por eso. Entonces la cuestión central, la ruta 12. Para mí la cuestión central de entender este fenómeno de los hongos que aparecen con la humedad, que usted dice, graficando, Milei es el hongo que aparece con la humedad. La contraindicación Pero es ¿qué hacemos con el Estado? ¿Para qué sirve el Estado en Argentina? Porque así no sirve. Y por eso estoy diciendo que la oposición tiene que decir, ¿para qué queremos ganar? Le estoy demandando a la oposición, no ya al gobierno que ya perdió. Es muy interesante. Freno acá porque si no podemos seguir. El gobierno ya perdió. Y tengo entendido que usted tiene que ir hizo la definición. Le queda, y Cristina cuando le dice, vaya y lea el libro de Torres, del 5º piso de economía en Alfonsín, cuando le regala el libro el día del cumpleaños, Torres lo que dice en la página 4 es, eligieron el camino de perder seguro. Bueno, está perfecto. Yo también comparto en que el kirchnerismo parece gestualmente tratar de asegurarse la provincia de Buenos Aires y nada más. Pero yendo a Corrientes y yendo concretamente a un tema que me interesa mucho, ¿por qué tenemos el paso fronterizo cerrado y Ituzaingó-Ayolas? Es una arbitrariedad. Es una posición dominante, es un abuso de poder. Pero les digo por qué. Históricamente, nunca el gobierno nacional de ningún partido político quiso abrir el paso fronterizo. Ayola y Ituzaingó. Sí. Y forzado por una gran pelea que dio Valdés, logró conseguir que se abra en el gobierno anterior, que se abrió hace 3 años. Nos hacían el verso anterior de que el terrorismo tirar una bomba en el puente y Salto Grande y cosas tienen puente y no hay y la problema. represa Hoover que tuvo entonces, amenazas terroristas y nunca cerró. Vamos ya al caso concreto. Pero vamos a decir concretamente que vamos a explicarle a Fabián. Yo le digo lo que pienso. A Migraciones, le cuento a Migraciones y a Fabián Río. Añacuá empezó la obra hace 3 años. Sí. Nunca nos dijeron que... Y el puente funcionaba perfectamente bien y el contacto físico anduvo 10 puntos. No hubo problema. Cuando se cierra con el tema sanitario. Bueno, termina el problema sanitario y ahora salimos que la obra de Añacuá, todo mentira. Noel, ¿quién maneja esa dieta? ¿Misiones o Corrientes? Formosa. Bueno. Hoy maneja... No, debido. Porque rompieron el contrato. Bueno, está bien. Hoy lo pusieron a debido, pero no Formosa. ¿Sabes qué una cosa? Pero el poder misionero maneja Yacireta. Te cuento una cosa. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Sí, entiendo. Pero hay una ruptura. ¿Saben por qué cierran el paso fronterizo? Porque quieren mantener abierto Encarnación. Pero aparte te cuento una cosa. Sí. Hay un contrato político que se rompió, que es Rovira Kirchner. Por eso que le pusieron ya a Barrios Arrechea como penúltimo presidente, porque no cumple los tratos en Buenos Aires, pero se rompió, pero estuvo muy firme. Ahora, quiero contar una cosa. Estoy por escribir un libro sobre el tema de Yacyretá y los reclamos de Corrientes. Voy a empezar con que recordarle que el peronismo quiso privatizar Yacyretá en $1.000 millones cuando debíamos 6.000. Se llamaba proyecto BMW, Bus Guasmosi Menem, en 1998. Corrientes hizo una gran manifestación con Valdés a la cabeza, Manolo, el padre, nosotros, Storani, Lozada, un enfrentamiento brutal con Gendarmería, y ese fue el punto de inflexión donde Menem decidió ante la crisis no avanzar con muertos, no avanzar y cayó. Por 1.000 millones estábamos por entregar. Está bien, pero no. ¿hay margen para no ir a la Corte? Hay margen para ir a la Corte. Porque yo creo que sí. O sea, Corrientes, como dueña de los recursos naturales, tiene que reclamarlo. La 124 lo dice así y hay muchas obras que se consiguieron. Quiero contar porque si no... hay cambios. Itacabó, la segunda línea cuando se hace de Yacilé que pasa por Iberá, Itacabó, que costó $50 millones, está en la ruta 123, es la que permite que hoy tenemos la línea hacia Paso Los Libres y hacia Goya. La tercera línea en 500... No, termino. Seguimos muy por debajo. Lejos. Seguimos. Pero tenemos que seguir empujando. Pero contra la arbitrariedad, la única forma es contrarrestarle con justicia.
Noel Brear, el senador provincial, estuvo con nosotros. Esta charla puede prolongarse, pero tenemos otras obligaciones. Ya vienen las noticias, ya viene la pausa. ¿Vamos con la consigna? Gracias. Estamos yendo al sombrero. Sí, sé que se va para el interior también, por eso no le puedo robar mucho tiempo. Dale. Bueno, ¿sirven para algo los controles de precios? Esa es la pregunta que